Me quedé pensando en las palabras de nuestro hermano en su oración que dijo: en este día la muerte de Cristo dividió la humanidad, los que serán salvos y los que no son salvos, los que aceptan su muerte para vida eterna y los que menosprecian la muerte de Cristo Jesús. Es una gran verdad. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Esa es la gran verdad. Dice nuestro hermano en su oración: si alguno se siente ser cristiano, pero en realidad no lo es, que escudriñe su corazón, que venga a Cristo, porque este sacrificio que hizo nuestro Señor realmente, yo sinceramente les digo, hermanos, que en todas las predicaciones del año es la predicación donde más me frustro, porque no puedo describir en plenitud lo cruento, el dolor que se vivió en este día, en aquella cruz del Calvario. Yo creo que ningún predicador con tanta retórica que pudiera tener no lo podrá realmente explicar en lo que realmente se vivió. Sin embargo, Dios nos da la gracia de seguir predicando el Evangelio, y como predicaba el apóstol San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Dice Isaías 53, versículo 6 en su segunda parte: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El séptimo día, de acuerdo a nuestra semana, día viernes de la última semana de vida en la tierra, cumpliendo el ministerio, el trabajo de redención que realizó nuestro Señor Jesucristo, fue un día cruento, de mucho dolor, que no hay manera de describirlo, hermanos. Fue un día indescriptible de padecimientos, y esto une perfectamente al texto que hemos leído en la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el Señor Jesucristo nos llamó por su gracia al Evangelio, cuando vino la luz de su gracia sobre nosotros, apreciables hermanos, no solamente nos invitó a seguirlo, sino que Él nos estaba llamando a negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. Ese es en realidad el llamamiento para el verdadero creyente. Fíjense, hermanos, que hoy en día es fácil realizar ceremonias, ritos religiosos, especialmente en este día. Es fácil, todo mundo se guarda de no hacer actividades y está empeñado a hacerlo. Pero lo que no es fácil es tomar la cruz de Jesucristo. Lo que no es fácil es hacer un cambio sincero de nuestra vida en la forma de pensar como Cristo piensa, en la forma de hablar y de actuar en nuestra vida cristiana. Sí me preocupa, hermanos, el que muchas veces es una costumbre que vengamos al templo y hagamos nuestro culto de crucifixión. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que cambiar en algo. No solamente es realizar estas ceremonias de viernes de crucifixión,
sino hacer un cambio sincero en nuestra vida para dar la evidencia de que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, muchas veces, aún como cristianos, queremos seguir muy cerca a Jesucristo, lo suficientemente cerca para obtener los beneficios de Él, pero no lo queremos seguir como para que nos exija algo. No estamos dispuestos a hacer esto. Queremos seguirlo porque queremos sus bendiciones, queremos el pan de cada día, queremos que no nos falte la ropa, el techo, nuestra comida, pero ¿estamos dispuestos para que Él nos exija algo de nuestra vida como cristianos? Ojalá que todos estuviéramos dispuestos. Entonces, cuando el Señor llamó a personas a ser sus discípulos, este llamamiento, en cierto sentido, los hizo sentir mal. Porque dice la palabra de Dios que muchos de ellos, cuando les aclaró la forma como deberían de ser sus discípulos, muchos de ellos se dieron la vuelta, se fueron a sus casas, se fueron a sus trabajos y solo permanecieron 12. Y Cristo les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces no les hizo sentirse cómodos cuando les llamó a ser sus discípulos. Y en esta tarde, amados hermanos, que expongo esta enseñanza, la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, en esta tarde que he escogido este texto, la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, quiero sacarlos también de su comodidad y que se sientan incómodos con la idea de tomar la cruz de Cristo, hermanos. Con la idea de hacer un viernes más de crucifixión o recordar un viernes más de crucifixión. Fíjense, hermanos, que no han sido pocas las veces que se han acercado a mí, hermanos, y me reclaman diciendo, oye, hermano, tú eres bien duro en exhortar. Eres bien difícil en exhortar. Pero ¿saben qué? Pienso en lo que dice Hebreos 12:15 y me preocupa mucho, tanto mi vida como la vida de ustedes, hermanos. Quisiera que pongan sus ojos en estos versículos que voy a leer, 15 y 16. Digo tocante a, no quiero hacerlos sentirse cómodos en esta tarde, quiero hacerlos sentirse incómodos, a no relajarse, a no venir a un viernes más de crucifixión. Dice así la palabra de Dios, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano. Y da el ejemplo como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. ¿Saben, hermanos, qué es lo que nos preocupa como dirigentes de la iglesia? Que ninguno de ustedes se aparte de la gracia de Dios. Que ninguno de ustedes se aparte de la gracia de Dios. Que ninguno, creyéndose ser cristiano, y que lleguemos al cielo, no lo veamos. Y podríamos estar pensando, pero si lo vimos varias veces en el templo, en varios viernes de culto de crucifixión, y que estando en los cielos no lo veamos. Sí nos preocupa, demasiado. La gracia de Dios, hermanos, es una palabra que no es nueva en nuestros oídos. Muchas veces hemos repetido que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para nosotros los pecadores. Es el amor de Dios
inmerecido para nosotros los pecadores. Y como muchas veces ya entendemos el concepto de la gracia de Dios, y como es tan conocido entre nosotros, me preocupa que se genere un problema. ¿Saben cuál es el problema que podemos generar con este conocimiento de la gracia de Dios? Minimizarlo, traerlo a menos, que se vuelva una palabra tan ordinaria, siendo de que debería ser una palabra sumamente extraordinaria. Quiero hacer un ejemplo de cómo a veces rebajamos la gracia de Dios porque ya lo entendemos. Suponiendo, hermanos, que mañana el kilo de tortillas costara 150 pesos. Que se encarezca este producto que todos los días lo tenemos y que sabemos que es fácil de conseguirlo. Pregunto, hermanos, ¿seguiríamos comiendo tantas tortillas como hoy lo hacemos? ¿Qué dicen, hermanos? Desperdiciando, no apreciando lo que hoy es barato. Y muchas veces, hermanos, así hacemos con la gracia de Dios. Minimizamos su gracia. No lo tenemos como sublime la gracia de Dios. Porque ya lo entendemos, ya lo explicamos. Pero eso no es el chiste, hermanos. El asunto verdadero de sublimarlo o exaltar la gracia de Dios no es entenderlo, sino vivirlo. Voy a decir otra vez, la gracia de Dios, si queremos, hermanos, hacerla extraordinaria, no solo es comprenderlo, sino es vivir la gracia de Dios. Y me temo, hermanos, que pocos son los hermanos que viven la gracia de Dios. ¿Qué sería que después de que el kilo de nuestro alimento básico, que es la tortilla, volviera a restablecerse en 20, 22 pesos el kilo? ¿Qué podría ser? Algunos vendríamos con mucha apetencia y entonces diríamos, voy a comer hasta llenarme. Otros diríamos, voy a comerlo como si fuera la primera vez. Y así quisiera, hermanos, que muchos de nosotros en esta tarde viniéramos y entendiéramos lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y dijéramos en nuestro corazón, voy a escucharlo como si fuera la primera vez que escucho lo que hizo Cristo por mí, por mi vida. Cuando llega la Semana Santa nos unimos en el culto y no está mal que celebremos el viernes de crucifixión, pero se vuelve tan común que tiene poco o nada extraordinario. Y mi intención al llegar a este momento, quisiera que se sintieran como si fuera la primera vez que celebráramos el viernes de crucifixión. Esa es mi intención. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es precisamente lo que hizo por amor a nosotros, descrito en Isaías 53, que ya hemos leído. Les invito, hermanos, a leer nuevamente lo que realizó nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades. La peor enfermedad incurable humanamente es el pecado. Y sufrió nuestros dolores. Si alguien debiera estar en una cruz, hermanos, no sería nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle que sería yo o serías tú, hermanos, para pagar tus delitos, tus pecados. Y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. En aquel momento quizá no comprendieron su intención de amor y decían los que veían, Él está ahí porque merece ser muerto, porque Dios lo está castigando, porque se dijo ser hijo de Dios, pero en realidad era hijo de Dios. Como que el rostro de los que estaban presentes, tú y yo por nuestros pecados, nos hicimos de un lado y lo volteamos y lo menospreciamos. Dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Desde que el hombre, la primera pareja, se rebeló en contra de Dios, se experimenta la más grande rebelión del hombre, expresada en contra de Dios, molido por nuestros pecados. Después de una noche de ser juzgado tan duro, entendemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la hora tercia y entregando su espíritu en la hora nona, y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Algunos dirán, pues esto lo hemos leído muchas veces. Por eso les decía que muchos que nos decimos ser cristianos, rebajamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos hemos vuelto tibios religiosos, no inclinando nuestro corazón sinceramente a la gracia que Dios manifestó en la muerte de su Hijo. Y temo, hermanos, que una iglesia sin esta gracia de Dios es una iglesia tóxica. Un hombre y una mujer sin la gracia de Dios es una persona tóxica. Porque saben que, hermanos, sin la gracia de Dios somos enfermos espiritualmente. Sin la gracia de Dios no hay perdón en nuestra vida. Y es el acabose de nuestra alma. Por eso Isaías 53 describe que Él llevó nuestras enfermedades, es el pecado, nuestras dolencias. Él fue molido por nuestros pecados. Y quiero ser claro, hermanos, en esta tarde, que hay efectos en la vida de una persona cuando le falta la gracia de Dios. Hay efectos visibles en la vida de una persona cuando le falta la gracia de Dios. ¿Saben cómo se observa una persona con faltante de la gracia de Dios? Tristeza en su rostro, profunda amargura, hay aflicción, no hay paz. Y esto es lo que es tóxico para nuestra alma, porque a final de cuentas es lo que destruye el alma. Explicar la gracia de Dios, hermanos, pienso que es relativamente fácil, pero lo más importante es vivir, tener una experiencia de la gracia de Dios. No solo es recordar que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestra tristeza, sino es vivir una vida libre por la gracia de Dios. He dicho que estos tóxicos matan el alma. Cuando alguien aprende mejor por experiencia, porque es el mejor aprendizaje, que entendiéndolo, cuando alguien aprende por experiencia, es el mejor aprendizaje que aquel que dice, ya lo entendí. Cuando el Señor Jesucristo quiso enseñar acerca de su amor para la humanidad, quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo nunca dijo, esta es mi gracia. Más adelante Pablo lo explicó para nosotros, para que entendiéramos la gracia de Dios. Cuando él quiso, hermanos, dar a conocer a los hombres la gracia de Dios, ¿saben qué hizo? Relató una historia. Aquella historia tan hermosa del hijo pródigo.
Así dio a conocer a los hombres la gracia de Dios. Y ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Así lo expresó el Señor, con esta historia, y muchos lo entendieron. Entonces, quiero decir, hermanos, esto: la gracia de Dios es convincente cuando se explica, pero es irresistible cuando se experimenta. Voy a repetir: la gracia de Dios es convincente cuando bien se explica, pero la gracia de Dios es irresistible cuando se experimenta. Y me temo, hermanos, que muchos de nosotros no estamos experimentando la gracia de Dios. Muchas veces oramos y decimos: Dios permita, voy a orar por ti para que la gracia de Dios no te falte. Pero quizá debiéramos orar mejor: oraré para que experimentes la poderosa gracia de Dios. Voy a orar para que experimentes la poderosa gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no falta. Lo que pasa en nuestra vida es que no la experimentamos. Experimentar en vivo, en carne propia, la verdad que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En esa cruenta cruz, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras angustias, Él llevó nuestros dolores, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y el castigo de lo que hoy es nuestra paz, Él lo llevó. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para borrar tus culpas. Escucha, hermanos, la gracia de Dios es suficiente y poderosa para borrar tus culpas. En un rato enseñaré que muchas veces minimizamos el pecado en nuestra vida. Y decimos que no somos tan pecadores. Pero quizá hoy en este día, lo principal que debemos sentir en nuestra vida es que debemos sentirnos tan pecadores. Fíjense, voy a adelantarme a esto. Si yo les preguntara: hermano, que se levante el más vil pecador de esta congregación, ¿pudiera hacerlo alguien? Pero ¿saben qué? El más grande apóstol de los gentiles un día lo dijo sin detenerse, que él era el más grande de los pecadores. Pero a veces, hermanos, nosotros sentimos que no necesitamos tanto de la gracia de Dios, pero lo veremos un poco adelante. La gracia de Dios para aquel que se siente pecador y que se siente culpable es suficiente y poderosa para borrar estos pecados. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para cubrir tus vergüenzas. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para sanar tu relación con Dios y con los que has y te han ofendido. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para sostener tu debilidad como creyente. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para curar tus amarguras por consecuencia del pecado. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para tratar con tus desilusiones de esta vida. La gracia de Dios es suficiente y poderosa para pagar por tu pecado y redimir tu alma. La gracia de Dios es explicada y es necesario, pero sobre todo debe ser experimentada por cada creyente en Jesucristo. Ahora quiero tocar otro tema: la gracia de Dios versus la indulgencia de mi culpabilidad. La gracia de Dios contra lo que yo pienso que no es grande mi culpa. A veces nos presentamos muy indulgentes y sentimos que no somos tan pecadores. Cuando voy a hablar por mi persona, cuando yo soy culpable de algo, minimizo mi culpabilidad y me pongo a la ofensiva, y generalmente no me gusta admitir mi culpa. A veces me defiendo, a veces me justifico,
Y quiero pensar que humanamente esto buscamos todos los humanos, y entre ellos nosotros los cristianos. Queremos negar, queremos comparar, queremos justificar, queremos minimizar nuestra culpa. Pero mientras enfoquemos así nuestro pecado con esa clase de espíritu, jamás podremos experimentar la gracia y el poder de nuestro Señor que hizo allá en la cruz del Calvario. ¿Saben qué? Solo nos volveremos recordadores históricos de lo que Cristo hizo en un viernes como el día de hoy. Nuestra capacidad de apreciar la gracia de Dios y experimentarla está en nuestra relación directa, al grado de que reconozcamos nuestra necesidad de la redención de Cristo Jesús. Mientras más reconozcamos lo feo que es nuestro pecado, lo negro que es nuestro pecado, lo maloliente que es nuestro pecado, más podremos apreciar en nuestra vida la belleza de la gracia de Dios. La Biblia es como un espejo, hermanos, y nos confronta con la realidad de nuestro pecado. Y para el creyente sincero, hermanos, nos hace ver nuestra realidad y lo admitimos. Por lo general a veces decimos, no soy tan malo. Nos esforzamos mucho para convencernos a nosotros mismos y convencer a otros de que no son tan malos. Pero la verdad es que somos peores de lo que alguna vez nos imaginamos. Esa es la gran verdad, hermanos. No te ofendas, hermano. Pero si tú analizas tu vida, esa es la realidad. Mientras más nos aferremos a aquella mentira que no somos tan malos, más nos resistiremos a vivir la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros, de experimentar la gracia de Dios. Si pasamos por alto la realidad y la profundidad de nuestro pecado, hermanos, más nos alejamos de la verdadera obra que Cristo hizo en nuestra vida. Ahora nos preguntamos, ¿cómo llegamos a veces a la falsa realidad de que no somos tan malos? ¿Cómo llegamos a esta falsa realidad? Miren, primero nos comparamos con otros. Y cuando nuestra conciencia comienza a trabajar, he pecado, y miro a mi alrededor y digo, bueno, pues creo que lo que hice no es tan malo. Me echo un vistazo a los que me rodean y trato de convencerme de lo que he hecho no es tan malo como otros lo hacen. Y luego sopesamos lo malo contra lo bueno. Venimos a ser jueces y creemos que no es tan malo lo que estamos haciendo. Porque ¿saben qué? Desde el origen, cuando nuestros primeros padres pecaron, la reacción de un pecador es siempre cubrir sus pecados. ¿Recuerdan ustedes la historia de Adán y Eva? Cuando fueron culpables, ¿cuál fue su primera reacción? En lugar de confesar sus pecados a Dios, trataron de esconderse. Y el hombre justificarse ante Dios por la mujer que le había dado. Y la mujer echándole la culpa ¿a quién? A la serpiente. ¿Ha cambiado esa situación en nuestros días? Así somos. Qué triste. O al menos, hermanos, minimizar el pecado en nuestra vida. Cuando reducimos nuestro pecado, estamos también disminuyendo el gozo que el perdón produce. Ese perdón que ofrece nuestro Señor Jesucristo, que lo logró en la cruz del Calvario. ¿Usted conoce a un pecador tan grande? ¿Estás pensando en algún nombre de algún pecador muy, pero muy malo y que estás diciendo merece el infierno? ¿Estás pensando en alguno? Si el peor pecador que conoces no eres tú, entonces no te conoces muy bien, hermano. La siguiente declaración es digno de confianza y creo que todos deberíamos aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué puedes decir tú en esta tarde? ¿De veras lo dices con toda sinceridad? Pablo se paró y lo dijo, de los cuales yo soy el primero.
Pero yo siento, hermanos, que aquí hay muchos que no se sienten tan pecadores. Y es por eso que a veces solo recordamos históricamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos volvemos historiadores fantásticos y sabemos de dónde a dónde caminó el Señor, sabemos qué le dijo Pilato, sabemos qué le pedían, qué le exigían los soldados romanos y los gentiles, pero ¿saben qué? En nuestro corazón no experimentamos el perdón y la gracia de Dios. Quisiera, hermanos, que me acompañaran junto con un servidor de ustedes a ponerse de pie y decir: soy el más grande y peor pecador, y por mí moriste, Señor Jesús. No se paren por inercia, piénsenlo, porque quizás no seas tan pecador, pero si tú sientes que eres pecador como yo, ponte sinceramente de pie. Unos se van a parar por compromiso, porque no se sienten tan malos, pero yo sí me siento tan pecador. Y puedo decir hoy en esta tarde: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor, y por eso murió por mí, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y ojalá Dios quiera. Vamos a orar. No se sienten los pecadores, porque siempre viene uno, dice: ¡ay, bola de hipócritas! Realmente sí, hermanos, y con dolor lo digo, pero así el Señor me amó. ¡Ay, bola de mentirosos! Sí, yo soy el primero quizá de ellos, pero gracias a Dios Él murió por mí y está tratando conmigo. Lo que Dios comenzó no lo deja a medias, porque Dios, cuando comienza una obra, su obra es perfecta, y eso espero que haga en mi vida, hermanos. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta tarde que hemos venido a recordar tu muerte cruenta en la cruz del Calvario, un pecador como el que está predicando, Señor, pido perdón, Señor. No solamente Judas Iscariote fue el peor de los pecadores, Señor. Quizá junto con mis hermanos, los que nos ponemos en pie, te decimos: Padre, gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias, bendito Señor. No podemos entender tu grande amor, Señor, pero sí podemos sentir, Señor, tu gracia, tu favor, porque has traído paz a nuestra vida, seguridad, y estamos seguros que vamos a pasar contigo por toda la eternidad. No por nuestros logros, no por nuestros triunfos, Señor, sino por los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo. Muchas gracias. En ese maravilloso nombre te damos honra y gloria. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.